Si se pudiese que me esperaran un poquito, ¿verdad? Debido a recientes imprevistos, estamos aquí pues con dificultades técnicas, pero ya voy a resolver. Sin embargo, podemos ir, ¿verdad? Empezando. De hecho, sí tengo programado, ¿verdad? Apenas un breve resumen por parte de ustedes, ¿verdad? Sobre lo que aprendieron con la pastora Doris. Y me gustaría que tal vez alguno de ustedes, ¿verdad? Lo vamos a hacer por libros, ¿verdad? Que alguno de ustedes, por favor, me comente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene hasta ahora, ¿verdad? Lo que ha escrito, lo que tiene entendido, lo que ha aprendido de nuevo en esta síntesis bíblica del libro de Génesis. Muy bien, hermanos. ¿Alguien escuchó lo que les mencioné? Dios les bendiga. Pues en Génesis aprendimos pues que Génesis es el principio, ¿verdad? Estuvimos viendo un breve resumen de todo lo que contenía. Hablábamos de las plagas de Egipto, del inicio, ¿verdad? Del mundo también. Varias cosas que la pastora pues nos ilustró, ¿verdad? Igual que fue escrito por Moisés y que es uno de los libros del Pentateuco también. Eso. Muy bien, excelente. Excelente. Quiero escuchar que alguien más me dé un breve resumen de lo que entendió. Y Buenas vamos a noches, avanzar. hermano. Dios le bendiga. Amén, Dios Sí, te bendiga. igual, hermano, comparto con la hermana Karen. Sí, más que todo el libro de Génesis habla del principio cuando Dios creó a Adán, a Eva. Y igual el autor del libro es Moisés, ¿verdad? Y muy bonito, o sea, estuvo muy bonito el resumen que ella nos dio. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces ahora pasemos al Éxodo. Y para hacerlo más rápido, ahorita quiero que la hermana Daisy Tejo me explique, por favor, qué fue lo que recibió en la clase con la pastora Doris sobre el Amén. Éxodo. Amén. Bendiciones, hermanos. Pues en el libro de Éxodo nosotros vimos cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, de la esclavitud, todo el proceso que pasaron durante todo el trayecto que tuvieron, ¿verdad? Y todo lo que tuvo que vivir en Moisés. La verdad que al salir del pueblo de Egipto, de Israel, todo lo que el faraón les hizo, cuánto se opuso el faraón, cómo Dios mandó las 10 plagas y hasta que fue la plaga de la muerte de de los primogénitos, entonces hasta ahí el faraón los dejó salir. Habla también de todos los milagros, del pacto de amor, ¿verdad? Realmente que Dios hizo con el pueblo de Israel. También hay algo muy importante que nos habla que son de los 10 mandamientos de la ley, ¿verdad? Esa es la ley que es el fundamento del código moral de la civilización. Entonces es un libro que realmente nos muestra, ¿verdad? Cuánto costó que el pueblo de Israel pudiera entender el plan de Dios, porque el pueblo de Dios era muy desobediente. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias. Excelente. Muy Amén. bien. Ahora vamos a pedirle por favor a la hermana Adalitza. Por favor, dígame qué fue lo que aprendió en Levíticos.
Ok, muy bien. Tal vez la hermana Reina Suazo, por favor, si me ayuda con lo que aprendieron en Levíticos. Bueno, en Levíticos, ¿verdad? La pastora nos explicaba que habían dos, se trataba sobre dos, sobre la vía de acceso a Dios y también sobre el perdón, pero eso nos quedaba claro que solamente era temporal, ¿verdad? Y también está todo lo que tiene que ver con el holocausto, las ofrendas, ¿verdad? Y expiar, que significa cubrir, ¿verdad? Es una cobertura temporal. Y también nosotros, el trasfondo que ella tocaba, ¿verdad? Las instrucciones que daba a su pueblo, de dónde viene el título, ¿verdad? Que se deriva de una versión griega y latina al mismo tiempo, y el propósito de Levítico, pues, ella nos decía que era instruir a los israelitas y a los sacerdotes. Entonces nosotros ahí, ¿verdad? Nos acercamos a Dios mediante todo el proceso que se tenía. Y pues las diferentes ofrendas, leyendo y estudiando, ¿verdad? Y también que tenemos que tener muy claro acerca de la santidad, que eso requiere sacrificios. Y también, ¿verdad? En la segunda parte ella nos hablaba sobre la provisión de Dios para la redención. Entonces, que la santidad dice que es expresada en cada una de las ceremonias y que nosotros somos apartados, o sea, somos consagrados para Él. Muy bien, excelente, excelente. Muy bueno, muy bueno. Al menos, por lo menos, por esta clase, ¿verdad? No llegaré con quejas a la pastora Doris, ¿verdad? No vamos a mencionar nombres. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con la oración, ¿verdad? Para dar inicio. Por favor, ahí donde están, inclinen su rostro, ¿verdad? En forma de reverencia y cierren sus ojos. Señor y Dios, amado Padre, bendito seas tú en lo alto, Señor. Te agradecemos, Padre, por habernos permitido llegar al final de este día, Señor. Te agradecemos porque estamos con bien. Te agradecemos porque estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que por favor tomes el control de esta clase, así como has tomado el control de clases anteriores. Te pedimos que por favor tomes el control del maestro, que seas tú hablando a través de él, Señor, y no él. Te pedimos, Padre, que la clase de hoy sea de provecho para todos, que tu palabra llegue a todos y cada uno de estas personas que están deseosas de aprender de toda la historia, Señor, y de todo lo que hiciste con nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a ir empezando, ¿verdad? Me permiten, voy a, hermana Gaby, hermano Azael, si pueden estar pendientes ahí, porque me voy a conectar también por la computadora. No puedo, estoy desde el celular y mi computadora tiene mal su micrófono, ¿sí? Y donde estoy no puedo estar sin audífonos porque si no se va a escuchar todo lo que está alrededor. Mientras tanto, ¿verdad? En esta clase, ¿verdad? Evidentemente vamos a hablar del libro que sigue después de Levíticos, que es Números, ¿sí? Números. Quiero que por favor, ¿verdad? Me digan ustedes cuál es la idea, ¿verdad? Si, por así decirlo, no han leído tantas veces el libro de Números, ¿cuál es la idea que tienen de lo que van a encontrar en ese libro? ¿Mm? Una simple y breve descripción, no estoy pidiendo nada muy elaborado. Hermano Caleb. ¿Sí? El libro de Números es donde nos habla de la enumeración de los dos censos que hicieron en Israel, ¿verdad? Y nos habla también de la peregrinación de los israelitas en el monte Sinaí. También nos habla de la tierra prometida. También la exploración que hicieron cuando mandaron a ver cómo estaba la tierra, y ellos trajeron el informe de lo que había tierra de gigantes en ese lugar. Pero también nos muestra a un Dios celoso, misericordioso y que exige obediencia y fidelidad de todo su pueblo. Amén. Muy bien, excelente.
Entonces, nada más la hermana Daisy tiene una aportación, ¿nadie más? La preparación para entrar a la tierra prometida. Ujú, correcto, muy bien, muy buena respuesta. Entonces, ya ahorita ya estoy entrando, ¿verdad? Ya le voy a poder compartir la presentación. Si me dan un momentito. Mientras tanto, quiero que anoten lo siguiente. Números es un libro que tiene 36 capítulos, ¿sí? Su autor, ¿verdad? Así como todo lo que se conoce como el Pentateuco, fue Moisés. El tema, ¿sí? Tal y como lo mencionó la hermana Daisy, se trata de las peregrinaciones en el desierto, ¿verdad? Les pregunto una cosa antes de seguir adelante. Por favor, ¿podrían decirme, confirmarme todos, abriendo sus micrófonos, si todos tienen la versión de la Biblia que les compartió el pastor César a través del grupo, si todos lograron descargarla? No, No. Ok, No, hermano, no. No, no la tenemos. ok. Bueno, entonces entiendo. Entonces, porque la mayoría de las cosas, ¿verdad? Que se muestran en estas presentaciones o en estas clases se encuentran ahí. Entonces, permítanme un segundo, ¿verdad? Ya casi logro darle, ok, que logro darle un final a esto, que sea feliz, ¿verdad? Pero por mientras voy a buscar también el documento para mandárselos a ustedes, ¿verdad? También ocupo que anoten, ¿sí? La fecha, ¿verdad? En la que aproximadamente se escribió el libro, que es 1405 antes de Cristo. Y listo. Creo que pueden ver la presentación, ¿verdad? Si me confirman, por favor. Sí. sí, Sí, está Muy listo bien. ya. Sí, qué bueno que ya la pueden ver. Qué bueno que ya la pueden ver. Bueno, como les iba diciendo, ¿verdad? El libro de Números tiene 36 capítulos, el cuarto libro de la Biblia, ¿verdad? Y sobre el libro en especial el autor es Moisés, ¿verdad? El tema, las peregrinaciones en el desierto, y la fecha aproximada en la que fue escrita fue en 1405 antes de Cristo. Una cosa, ¿verdad? Que tal vez la mayoría de los que han logrado leer, ¿verdad? Por completo el Pentateuco como tal, se habrán dado cuenta de que a lo largo del Éxodo, el Levítico, Números y también en continuación con Deuteronomio, ¿verdad? Se logra notar quién es el autor del libro. Porque creo que si todos han tenido la oportunidad de leer libros antes, ¿verdad? Notarán que tienen un estilo único, por así decirlo, ¿verdad? Un estilo bastante singular, la lírica, ¿verdad? Toda la estructura gramatical. ¿M? En el caso de Moisés, ¿verdad? Es referirse a sí mismo en tercera persona.
algo que les pido que por favor anoten, porque es algo que se nota alrededor de todo el libro. Donde, ¿verdad? Como él al ser criado, por así decirlo, escolarizado al estilo de los egipcios, era justamente de esa manera, ¿verdad? Entonces, donde podemos ver, ¿verdad? Por así decirlo, la firma de Moisés en las escrituras que él hizo, ¿verdad? Es que prácticamente lo que él cuenta es una narrativa, una narrativa. Y donde esto va cambiando más adelante, que lo vamos a ver también, es en la parte de Deuteronomios, que ya no es una narrativa como tal de lo que está pasando, sino más bien una discursiva, si se le puede decir así. Ya es más un discurso, ya es más un sermón, ¿sí? Porque ya en esos momentos Moisés sabe que está en las, por así decirlo, en las últimas, ¿sí? Ya había pasado la muerte de su hermano y ya solo quedaba él de la generación, pero no vamos a adelantar, ¿verdad? No nos vamos a adelantar a lo que sucedió ahí, ¿verdad? Todo lo que los hermanos me dijeron, ¿verdad? De lo que trata el libro de números es correcto, es correcto. Sin embargo, ¿verdad? Quiero darle un enfoque bastante más distinto, ¿verdad? Un enfoque que, dicho sea de paso, es bastante importante que tengamos, ¿verdad? Porque sí, nuestro Dios es un Dios misericordioso, nuestro Dios es un Dios que busca nuestro bien, pero también tenemos que recordar que nuestro Dios en ciertas ocasiones, ¿verdad? En ciertas ocasiones también se logra molestar. ¿Mm? También se logra molestar. Y esto no lo digo con una connotación negativa, ¿sí? Porque Dios, como lo dice la Biblia, es tardo para la ira. ¿Mm? Pero siempre habemos algunos que logramos hacerlo, ¿verdad? En el caso del pueblo de Israel, esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Dios prepara la generación del éxodo, ¿verdad? Una línea del tiempo, o el bosquejo, como lo pueden ver los que han leído el libro, ¿verdad? Dios prepara la generación del éxodo para que herede la tierra. Esto lo tenemos en la preparación para marchar en la santificación del pueblo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Más que todo, no sé si pueden, si siguen viendo la presentación o pueden ver el documento que estoy poniendo encima de ella. Seguimos viendo la presentación. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, la generación del éxodo, ¿verdad? La generación del éxodo son todas aquellas personas, mil disculpas hermanos, anoten lo que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? La generación del éxodo son todas aquellas personas, ¿sí? Que estaban vivas, absolutamente todas, ¿sí? Vivas cuando fueron liberadas de Egipto. Esa es la generación del éxodo. ¿Por qué es importante recalcar esto? Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? En la preparación para marchar, ¿sí? Que esto va desde el capítulo 1.1, ¿sí? O mejor dicho, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 49. Les doy tiempo para que anoten eso, ¿sí? El censo de los guerreros de Israel, que eso es prácticamente todo el capítulo 1, ¿sí? Ahí se desarrolla lo siguiente, y es que solo los hombres mayores de 20 años podían salir a la batalla, podían ir a la guerra, ¿sí? Eran prácticamente los que estaban encargados de proteger al pueblo mientras ellos eran nómadas en el desierto, ¿sí? En total, este es un dato que ocupo que anoten, en total, la cantidad de guerreros que se contaron, ¿sí? La cantidad de guerreros que se contaron fueron 603, ¿sí? 603,550. Si ocupan que repita el número, se lo repito. No sé si los hermanos que están en la parte técnica pueden anotar el número también en el chat para que los hermanos lo tengan ahí, ¿verdad?
En total, los guerreros fueron 603,550. ¿Verdad? Esto, ¿verdad? Sin contar a los levitas. Recuerden que se repartían por tribus, ¿sí? Se repartían por tribus, ¿verdad? Sin embargo, a los levitas no se les contó. ¿Por qué? Por lo que se menciona en el capítulo 1 del 47 al 54. Y para esto voy a pedirle a uno de ustedes que por favor me lo lea. En este caso, ¿verdad? Se lo voy a pedir a la hermana Denia Sierra, por favor. Léame Números, capítulo 1, del 47 al 54, por favor. Amén, hermano. Amén. Nombramiento de los levitas. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás a la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas los desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño se acercare, y morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Muy bien, excelente. Muchas gracias, hermano. Entonces, aún en la preparación para marchar, encontramos lo siguiente, o sea, dicho sea de paso, ¿verdad? Los levitas no fueron contados sino hasta el capítulo número 3, ¿sí? Pero mientras tanto, tenemos la disposición del campamento, o mejor dicho, en la forma en la que se distribuía el campamento, ¿sí? La forma en la que se distribuía el campamento. Lastimosamente aquí no hice la distribución como tal, ¿verdad? Mil disculpas. Aquí ya pueden ver de lo que estoy hablando, ¿sí? La disposición del campamento y los capítulos en los que se encuentran. Pero para la próxima clase sí les voy a traer de una forma más gráfica, ¿verdad? Más didáctica, cómo estaban distribuidos, ¿sí? Pero mientras tanto, ¿verdad? Necesito que anoten lo que les voy a decir. En este caso, ¿verdad? Al este del campamento, ¿verdad? Al este del campamento. Y quiero que se ubiquen, ¿verdad? Quiero que se ubiquen tal cual y como lo acaba de mencionar la hermana en la Biblia. Y es que los levitas, ¿sí? Los levitas, la tribu de Leví, ¿sí? Eran los encargados del tabernáculo. Y el tabernáculo debía estar justamente en medio del campamento, protegido por las demás tribus. En otras palabras, Leví debía estar protegido, sí, Leví debía estar protegido por sus hermanos. ¿Mm? Entonces, tomando en cuenta que Leví está justo en el centro, ¿sí? Al este debe de estar Judá, Isaacar y Zabulón. Vuelvo y repito, ¿sí? Al oriente, al este, ¿sí? Al oriente debían estar Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur de Leví debían estar Rubén, Simeón y Gad, ¿verdad? G-A-D, Gad. Al sur debían estar Rubén, Simeón y Gad. Al occidente, en el oeste, al occidente, ¿sí? Debían estar Efraín, Manasés y Benjamín. ¿Sí? Al occidente debían estar Efraín, Manasés
y Benjamín. Ahora, al norte de Leví debían estar Dan, ¿sí? D-A-N, Dan, Aser, A-S-E-R, Aser, y Neftalí. Al norte deben estar Dan, Aser y Neftalí, ¿verdad? Si no lograron anotar esto, ¿verdad? No se preocupen. Yo el día del próximo lunes, ¿sí? El próximo lunes, les voy a traer ya de una forma un poco más gráfica y más clara, ya descrita esa distribución del campamento, ¿sí? Con flechitas y todo, ¿verdad? Mientras tanto, ya pasando a la parte número 3, la organización de los levitas, ¿verdad? Aquí lo que se describe, ¿verdad? Es justo lo que les mencioné, que es el censo y deberes de los levitas, ¿verdad? El rescate de los primogénitos, ¿verdad? Ya en el capítulo 4 se describen las tareas de los levitas como tal, ¿verdad? Claro que ustedes recuerdan también lo que está escrito en el libro de Levíticos, y esto es otra cosa en la que quiero que se fijen, ¿sí? Porque tal y como se los mencioné, todo autor, ¿verdad? Tiene su firma característica, y en el caso de Moisés, ¿verdad? Es que es la repetitividad, ¿sí? La repetitividad. Algunas veces encontramos algunas cosas del Éxodo en el libro de Números, en algunas ocasiones. También encontramos cosas de Levíticos. Y cuando leemos el libro de Deuteronomios, ¿verdad? Si ya leímos números, ¿verdad? Si ya leímos números, prácticamente hemos leído casi los primeros 10 capítulos de Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio, mil disculpas, ¿sí? Entonces, esa repetitividad es una de las cosas que también caracterizan a Moisés, ¿verdad? En su forma de escribir. También tenemos aquí, perdón, ya en el inciso B, la santificación del pueblo, que va del capítulo 5 hasta el capítulo 10. Esto comienza, ¿verdad?, con la extracción o el destierro de los inmundos del campamento, ¿sí? El destierro de los inmundos del campamento. ¿A qué se referían con los inmundos del campamento? No solo era con todos aquellos que estaban llenos de pecado, ¿verdad? Sino era también todo aquel que tocaba muerto, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? En la siguiente clase, porque estoy decidido a que esta clase dure 3 lunes, ¿sí? Más que todo también mil disculpas por la falla técnica de hoy, ¿sí? Pero más adelante quiero explicar más a fondo, ¿sí? Lo de las leyes, ¿verdad? La extracción, la inmundicia, ¿verdad? Porque esto es algo que es bastante necesario que lo entiendan, ¿verdad? Al menos a grosso modo, ¿verdad? Porque la síntesis bíblica no está de números, no está diseñada para hacer una clase completa, sino que únicamente una síntesis como tal, ¿verdad? El libro, ¿verdad? La parte de la santificación del pueblo continúa con el establecimiento de las leyes y rituales por parte de Jehová Dios Padre, ¿sí? Las cuales le dicta Moisés, para que el pueblo las siga, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, sabemos que más adelante hay conflictos, ¿sí? Recuerdan que les dije que el Señor se enoja también, ¿verdad? Que Dios se enoja también. Sí, más adelante, ¿verdad? Vamos a ir encontrando por qué se enoja Dios, ¿sí? ¿Por qué se enoja Dios? ¿Verdad? Entre las leyes, ¿verdad? Que Dios le dicta a Moisés, ¿verdad? Es la ley sobre la restitución, ley sobre los celos. También está el voto de los nazareos, ofrendas para la dedicación del altar, la consagración de los levitas, la celebración de la Pascua también, ¿verdad? Y continuando más adelante, ¿sí? Llegamos a la generación del Éxodo, pierde su herencia a causa de su pecado de incredulidad. Muy bien. A pesar de lo que tenemos aquí escrito, ¿verdad? Quiero que por favor alguien me lea, si alguno de ustedes apuntó, quién era o quiénes eran, ¿verdad? ¿Quiénes eran la generación del Éxodo? Por favor, alguien recuérdeme qué era o quiénes eran la generación del Éxodo. Amén. Ujú. Fueron esas personas que salieron de Egipto. Muy bien, excelente. La generación del Éxodo pierde su herencia. Pierde su herencia. Mucha atención a esta parte de aquí. Porque aquí, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 25, tenemos algo, ¿verdad?
dicho desde su propio servidor, ¿verdad? Desde el punto de vista de su servidor, ¿sí? Esta de aquí fue verdaderamente la purificación. La purificación. De hecho, en muchos mensajes que han mostrado los pastores en la iglesia, ¿sí? En muchos de los mensajes que han mostrado los pastores en la iglesia, se ve a esta parte, ¿verdad? O se toma a esta parte como la verdadera purificación. ¿Por qué? Bueno, en estos capítulos comienza la eliminación de esa generación. A eso se refiere, ¿sí? A eso se refiere. Pierde su herencia. ¿Cuál era la herencia? La tierra prometida, la que se le prometió, ¿sí? La que se les dijo que ahí fluía leche y miel, donde ellos iban a finalizar después de cruzar el desierto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué ellos pierden su herencia? Bueno, diciéndoselos ahorita de grosso modo, porque más adelante vamos a profundizar en esto, todo esto fue producto de las constantes quejas, de las rebeldías, la desobediencia del pueblo de Israel. Tal llegó a ser su insistencia de quejarse, ¿sí? Que por causa del enojo de Moisés con ellos, ¿verdad? Moisés le pegó a una piedra cuando Dios le dijo nada más tócala. ¿Cuántos recuerdan que Moisés no entró a la tierra prometida? Precisamente porque en vez de tocar la piedra, él le pegó. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Sí. Por Amén. causa de toda esta incredulidad, por causa de todas estas quejas, Moisés se enojó y por causa de su enojo él no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, Hermano Caleb. ¿sí? Está en número 20, ahí habla de cuando Moisés golpea la roca, que representa a Cristo, es como que le haya pegado en la cara al Señor Jesús, todo porque el pueblo lo desesperó, pues exigiéndole agua. Es correcto, Amén. es correcto. Y después de esto, ¿verdad? Posteriormente, Dios levantó una nueva generación que sería dirigida por Josué, ¿sí? De hecho, más adelante, hay una parte específica en el libro de Números que justamente se llama o bueno, parafraseando, ¿verdad? No voy a cometer el error de decir que es justamente eso, sino que parafraseando se le conoce como la parte en la que Josué va a sustituir a Moisés, ¿verdad? En la que el Señor, ¿verdad? En paráfrasis simple, ¿verdad? En síntesis o en resumen, en la que el Señor le dice a Moisés, ve y sube a aquel monte, quítate tus vestiduras y pónselas a Josué, porque él será quien te sustituye. Él es quien va a seguir adelante con lo que tú dejaste. ¿Por qué? Bueno, recuerden que Josué y Caleb, ¿verdad? Fueron los únicos de los espías que regresaron con buenas noticias, ¿sí? Los demás estaban asustados y causaron histeria masiva en el pueblo, ¿verdad? Y miedo cuando llegaron a la tierra prometida. Entonces, a la par de estos acontecimientos, también se establecen más leyes y rituales de ofrenda o de perdón, ¿verdad? Entonces, las murmuraciones camino a Cades Barnea, rebeldía e incredulidad en Cades Barnea, ¿verdad? Pecado y rebeldía en el desierto, desobediencia camino a Moab. Todas estas cosas, ¿verdad? Todos estos puntos de aquí son bastante interesantes. Y de hecho vamos a explorar muchos de ellos más adelante en la siguiente clase, ¿sí? De hecho, ¿verdad? Tengo planeado ponerlos a leer, o mejor dicho, narrarles, ¿verdad? Narrarles. Quiero narrarles yo o meterlos un poquito más a la historia. La próxima clase va a ser un poquito más inmersiva, ¿verdad? En imaginarse cuál era la situación del pueblo en ese momento, ¿verdad? Cuál era la situación del pueblo, cuáles fueron las rebeldías, cuáles fueron las acciones específicas, ¿verdad? Del pueblo de Israel, quisieron molestarlo de tal manera que él tuvo que eliminar, ¿verdad? Decidir, tomar la decisión de que debía eliminar a la generación del Éxodo y luego sacar a una nueva generación, una nueva generación a partir de ahí. De hecho, ¿verdad? Trayéndoles una antesala de eso, lo que hizo el Señor fue dejar a todos los que eran menores de 20 años, ¿verdad? Vivos,
Solo a ellos los dejó vivos. Esa era la generación. Esa era la generación que llegaría y tomaría la tierra prometida. ¿Mm? Recuérdenme, por favor, ¿verdad? Vamos a ver si la mayoría tiene una idea o una noción básica, ¿verdad? ¿Cuánto fue el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto? Amén, hermano Caleb. Amén, hermano. Estuvo 40 días y 40 noches el pueblo de Israel en el desierto. Años. 40 Perdón, días. 40 años, 40 años, perdón. Sí, Sí, sí. No, no perdón, se preocupe. estaba así. No, no se preocupe. El número Sí, 40 es un número 40 años bastante- estuvo en el desierto, sí, hasta encontrar la tierra prometida donde no la miraron por la desobediencia. Solo fue, creo, Josué y Caleb los que pudieron verla, ¿verdad? Porque ellos sí fueron arriesgados y creyéndole al Señor se levantaron y fueron allá a la tierra. Es correcto, sí. No se preocupe, hermano. El número 40, de hecho, es un número bastante recurrente e importante en la Biblia. Sí, Es sí. bastante Amén. sencillo, ¿verdad? Dada la confusión. Sí, Pero, ¿verdad? no, Sí, fueron 40 años. 40 años, sí. Amén. Mil disculpas, el internet está bastante débil aquí donde estoy. Eh, ¿Por dónde estábamos? Ok, ya. Muy bien. Me perdí en ese ratito, me perdí. Como tal, ¿verdad? Sí, fueron 40 años. 40 años, ¿sí? ¿Por qué 40 años? Porque resulta ser, ¿verdad? Les voy a poner aquí, al menos esto sí traje para hacer la clase un poco más didáctica, ¿verdad? Para que puedan verlo, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito más grande. Se ve mejor, ¿verdad? Más grande. Que estoy ahí es la día por completo. Ay, los días, Está mala la señal, hermano. entonces, la gran pregunta aquí es, Entendemos. más o menos, Se escucha entrecortado. ¿me oyen bien? ¿Sí? Sí, sí, hermano. Ok. El internet no está de mi lado, pero bueno. Y es que el pastor Elmer también está dando clases aquí hoy, no me sale bien a mí el día. Bueno, perfecto. Entonces, por lo menos ahora veo que ya pueden ver el mapa de forma más grande, ¿verdad? Lo que están viendo ahí es la travesía completa que hicieron desde Egipto hasta la tierra prometida de los israelitas, ¿sí? Ese fue el éxodo que hicieron hasta su entrada en Canaán. Muy bien. ¿Saben ustedes cuánto dura verdaderamente este trayecto? ¿Mm? Tomando en cuenta, ¿verdad? La cantidad de personas que iban con Moisés, se estima, ¿verdad?, de que hubiera durado más o menos entre 3 a 6 meses el viaje, por la cantidad de personas que tenían, la cantidad de paradas que tenían que hacer, ¿verdad? La cantidad de pueblos con los que tenían que pelear para poder llegar hasta Canaán. Habrían sido 6 meses. ¿Mm? Pero, ¿verdad? Bueno, se fue la pantalla de nuevo. No hay problema. Pero por lo menos me logran escuchar.
Pero tal fue la desobediencia de Israel, ¿m? Tal fue la desobediencia de Israel, que en un viaje en el que podían haberse tardado de entre 3 a 6 meses, ¿verdad? Tal fue la desobediencia y molestia que causó Israel a Dios, que estuvieron en el desierto durante 40 años. 40 años en un viaje que solo duraba 6 meses. ¿Mm? ¿Por qué razón? Bueno, más adelante lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, pasando, ¿verdad? Ya a la parte número 3 del bosquejo. Es Dios prepara una nueva generación para que tome posesión de la tierra, ¿verdad? Aquí ya tenemos el censo de la nueva generación, ¿sí? Recuerden que en la primera parte se habla del primer censo, ¿verdad? La hermana Daisy nos hablaba de los censos que tuvo Israel. En realidad, a pesar de que el libro de números se llama números, ¿verdad? Valga la redundancia, a pesar de que se llama números, solo tiene 2 censos, ¿verdad? Bueno, de hecho 4 si tomamos en cuenta los levitas, pero tiene 2 censos en general, que son el primero en el primer capítulo y justo en el capítulo 26, como lo podemos ver aquí, el censo de la nueva generación. ¿Mm? Entonces, la nueva generación, ¿sí? También, ¿verdad? Se tomaron en cuenta a los varones mayores de 20 años. Y en la nueva generación, el conteo, ¿verdad? El resultado del conteo resultó en 601,730. ¿Sí? 601,730. Todos esos guerreros, ¿sí? O personas que podían ir a la batalla o a la guerra. Luego en la parte B, en las instrucciones al pueblo, ¿verdad? Se especifica cómo se deben tratar las herencias. Cómo Josué, ¿verdad? Justamente lo que les estaba contando anteriormente, ¿verdad? Cómo Josué es designado como sucesor de Moisés, ¿verdad? Jehová Dios Padre establece, ¿verdad? También los parámetros de las ofrendas diarias, las ofrendas mensuales, de fiestas solemnes, el día de reposo, ¿sí? Y también se establece la ley de los votos, ¿verdad? En la parte C tenemos la derrota de los madianitas, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? Es muy bonita. ¿Por qué? Porque la derrota de los madianitas es importante en el sentido de que es Dios tomando venganza. ¿Por qué? Porque los madianitas atacaron al pueblo de Israel mientras ellos estaban en el desierto, ¿sí? Dios exige venganza por lo que los madianitas le hicieron a Israel. Y Dios le da la victoria a Israel. Ok, estamos de vuelta, ¿verdad? Mil disculpas. Escucharon la parte de ocupación a Transjordania, si no, se la repito ahorita, ¿verdad? En esta parte lo que sucede es que las tribus de Rubén y la de Gad se dan cuenta de que la parte del oriente del Jordán es una parte muy buena para el ganado, ¿sí? Y ellos eran pueblo de ganado, ¿sí? Ellos tenían bastantes cabezas de ganado, entonces decidieron, ¿verdad? Empezar a ellos a construir sus ciudades ahí, construir sus asentamientos, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Cruzar junto con el resto de sus hermanos hasta la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés les dijo, o sea, no dejen solos a sus hermanos, ayúdenles, ¿verdad? Con cualquiera que se encuentra en la tierra prometida, ¿verdad? A luchar, ayúdenles en la guerra, ¿verdad? Ayúdenles a establecerse. Y una vez que tus hermanos ya tengan las ciudades listas,
en la tierra prometida, entonces regresen y posean las tierras aquí en la orilla del Jordán. ¿Sí? Entonces, en la parte E, el recuento del viaje desde Egipto hasta Moab es justo Moisés narrando todo el trayecto que vimos en el mapa, ¿sí? Narrando todo el trayecto desde Egipto hasta justo el lugar en el que habían llegado al oriente del Jordán. También tenemos la promesa de victoria sobre Canaán, que quien recuerda eso es prácticamente Dios diciéndole a los israelitas a través de Moisés, ¿verdad? Que ellos debían poseer esa tierra, que debían de borrar sobre la faz de la tierra todo ser viviente que habitara en Canaán. No tomarían absolutamente nada de tributo, ningún tipo de botín, sino que todo debía ser destruido. Y que cuidadito, ¿verdad? Por así decirlo, cuidadito, y se les ocurría desobedecer, porque prácticamente esta nueva generación, ¿sí? Había visto lo que le pasó a la generación anterior por su desobediencia. Esta era una generación mucho más apegada a Dios, ¿sí? Recordemos, ¿verdad? Según lo que se ha visto en distintos mensajes en la iglesia, ¿verdad? También, apelando a la doctrina de la iglesia, es que después de que esta generación del Éxodo salió, ¿verdad? Hubo una purificación y luego hubo una generación, por así decir, la salida del desierto, ¿sí? Que nació en el desierto, se crió en el desierto, porque prácticamente, o sea, fueron 40 años los que se encontraban en el desierto, ¿sí? Y una vez que salieron del desierto, salieron a poseer una tierra, ¿sí? Pero ¿por qué esto es importante? Bueno, muy simple, la generación del Éxodo era una generación que había nacido de la gente de Clara, por así decirlo, ¿verdad? Como se moderna. Era gente con mentalidad de esclavo, ¿sí? Gente con mentalidad de esclavo. Una vez que fueron libertos, empezaron a quejarse porque estaban acostumbrados a las comodidades que les daba su esclavitud. La generación salida del desierto es una generación que experimentó la libertad en el desierto, que experimentó el maná caído del cielo. La generación que experimentó y atestiguó cómo una nube los guiaba a través del desierto, como un remolino de fuego los cuidaba de noche, ¿sí? La generación que testiguó cómo Dios abrió el mar para que ellos cruzaran. ¿Mm? Entonces, esta generación, ¿sí? Esta generación que experimentó la libertad, siendo niños, siendo pequeños, que experimentó la libertad dada por Dios, era una generación que creció un poco más apegada a Dios. Y también es la generación que vio como poco a poco, ¿verdad? La generación del Éxodo se iba extinguiendo por causa de su, ¿no? De esto va a tomar la tierra prometida, una generación de pensadores, bueno, no vamos a decir pensadores libres, ¿verdad? Ese es un término que no va de acuerdo con nosotros, pero sí una generación de gente, ¿verdad? Que nació con una libertad dada por Dios, ¿sí? En la última parte, ¿verdad? En la parte G, la preparación para entrar y vivir la tierra, ¿verdad? Menciona lo que Dios espera de la invasión a Canaán, ¿verdad? Se establecen ciudades de refugio, ¿verdad? O por lo menos los parámetros para hacer ciudades de refugio y las leyes sobre los testigos, sobre el rescate y sobre el casamiento de las herederas, ¿verdad? Que prácticamente puede decirse que es la antesala de los primeros derechos que tendrían, ¿verdad? Las mujeres en aquella antigüedad. Por lo menos, ¿verdad? Por esta parte, creo que logramos completar hasta la clase de hoy, ¿sí? Por aquí llegaríamos. Esto es pero muy agro. La intención es ir más adelante, ¿verdad? Profundizando en capítulos para que vean exactamente a qué me refiero cuando les estoy hablando de estas cosas aquí en
Sí quiero que para la próxima clase, ¿verdad? Vengan. Sí quiero que para la próxima clase intentemos haber leído para la parte del Éxodo. Al menos hasta el capítulo número 15 o el capítulo... Sí, hasta el capítulo número 15 estaría bien. O el número... Bueno, son 36 capítulos. La mitad de eso sería 18. Con que vengan leídos para la próxima clase hasta el capítulo 18, ¿verdad? Vendrían más a tono con lo que se va a platicar ese día. Por favor, díganme si entienden lo que les estoy diciendo, por favor, si se me entiende lo que les estoy diciendo. Hoy el internet no está no está prometedor aquí hoy. Voy a tener que Amén. decir, ¿sí? Bueno, muchas gracias. ¿Verdad? Tal vez la próxima clase sí voy a buscar un lugar para poder también encender cámara, porque donde me encuentro tampoco la puedo encender, ¿verdad? Pero perfecto. Hermanos, lo quedamos aquí por el día de hoy. Ha sido un gusto, ¿verdad? Y muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes para participar. El próximo día lunes, ¿verdad? Por supuesto, voy a solicitar la participación de otros hermanos, ¿verdad? Para que la clase siga siendo más dinámica. Hermanos, a él, le cedo el espacio. Bueno, vamos a ver, bien, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Y les voy a pedir que ahí donde están, si tienen su rostro, cierren sus ojos y me acompañen. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por esta noche. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido nuevamente aprender un poco más de tu palabra, aprender un poco más de ti, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que todo lo que aprendamos en estas síntesis, Señor, del libro, que sea como una semilla que es sembrada en tierra fértil, Señor, en nuestros corazones. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Fabio, Caleb, Señor. Y te pedimos que, así como ya hiciste con la pastora Doris, que pongas en Caleb también ese mismo espíritu, Señor, el Espíritu Santo, que le provea de sabiduría, de palabra, Señor, para que nos pueda enseñar un poco más de esto. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de todos mis hermanos que se pudieron conectar hoy. Bendice la vida también, Padre, de los hermanos que no se han podido conectar, tú conoces sus motivos, Padre, pero te pedimos que los bendigas, que envíes una porción de tu Espíritu Santo también de ellos. Te damos gracias, Señor, bendícenos toda esta semana. Permítenos, Señor, que la próxima semana podamos estar puntuales nuevamente para aprender de ti. Te damos gracias, que toda la honra, toda la gloria y todo el poder, todo el honor sean única y exclusivamente para ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te amamos, Señor. Amén y amén. Amén. Así que pues. Amén. Pedidos, hermanos, para la próxima semana, el próximo lunes, siempre en punto de las 7, ¿verdad? Para la próxima parte de este libro de números. Y que Dios les bendiga, hermanos, que pasen una muy bendecida semana. En el nombre de Jesús, bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Amén.